Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Qué gusto me da saludar a nuestros queridos hermanos y amigos que nos acompañan cada amanecer. Estamos en plena Navidad y por todas partes se ven las luces de colores adornando las casas, árboles y plazas. Se escuchan cantos navideños y en algunas partes todavía se pueden ver representaciones del nacimiento de Jesús. Me uno a este espíritu navideño y deseo que Jesús se encuentre lugar en nuestros corazones y nos llene de luz, de paz y de alegría. Les invito a orar. Gracias, Señor, por el don que nos diste en Jesús. Gracias, porque renunció a los privilegios de príncipe del cielo y siendo hijo de Dios, se hizo hijo del hombre para vivir entre nosotros y morir por nosotros. Gracias por este regalo. Ayúdanos a apreciarlo y a corresponderlo. Por Jesús lo pedimos. Amén. Dice en San Mateo 2, 1 y 2, 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Los magos de oriente eran hombres sinceros y honrados, y los sinceros aman y buscan la verdad y están dispuestos a hacer sacrificios con tal de encontrarla. La palabra mago en tiempos antiguos era equivalente a sabio o estudioso. Y de esta clase noble, rica y culta eran los hombres que hicieron un viaje guiados por una estrella que los llevó primero a Jerusalén, la capital de Judá, pero se sorprendieron que nadie sabía nada del nuevo rey. El rey Herodes se había apoderado del trono y apoyado por los romanos, se había mantenido en él a pesar del odio del pueblo, pues ni siquiera era judío, era un idumeo que se coló en la política emparentando con la nobleza judía. Pero ni sus parientes estaban a salvo de su crueldad, pues mandaba matar a cualquiera que intentara aspirar al trono o que desafiara su autoridad. Por eso, el anuncio del nacimiento de un nuevo rey lo puso en alerta máxima. Y pensando que los magos podían estar relacionados con los sacerdotes en un complot para despojarlo del trono, mandó llamar de inmediato a los sacerdotes, versículos 4 al 6, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Después de recibir la respuesta, el astuto Idumeo llamó a los magos para decirles en dónde podían encontrar al nuevo rey. Versículos 7 al 9. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá
y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Los magos estaban sorprendidos por la indiferencia de los sacerdotes y por la ignorancia del rey sobre asunto tan importante. Nadie los acompañó en su viaje a Belén. Y cuando llegaron al lugar marcado por la estrella, vieron que el nuevo rey estaba solo. El deseado de todas las gentes, página 45, comenta este pasaje así: no le asistía ninguno de los hombres honrados del mundo. Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres, campesinos sin educación, eran sus únicos guardianes. ¿Podía ser aquel niño el personaje de quien se había escrito que había de levantar a las tribus de Jacob y restaurar los asolamientos de Israel? Que sería la luz de las gentes y salud hasta lo postrero de la tierra. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, le adoraron. Bajo el humilde disfraz, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones al Salvador. Y entonces, sacando sus presentes, incienso, oro y mirra. En tiempos antiguos, los libros eran escasos. Eran escritos a mano, en rollos de pieles de animales, y por lo mismo eran muy costosos, y solo la gente muy rica podía tenerlos. Es evidente que los magos tuvieron en sus bibliotecas algunos libros del Antiguo Testamento, y los estudiaron con interés. Deben haber leído la profecía de Balaam registrada en el libro de Números 24, 16 y 17. Y dijo: el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro en Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. No tenían toda la información que los sacerdotes judíos tenían, pero decidieron actuar con la poca luz que disponían. Y cuando vieron la estrella aparecer en el cielo oriental, se juntaron para hacer el largo viaje nocturno, pues viajaban en la noche para ser guiados por la estrella. No era un astro, ni un cometa, como muchos suponen. Era un grupo de ángeles resplandecientes que a la distancia parecían como una estrella. Cruzaron valles y montañas, vadearon ríos, y durmiendo de día y viajando de noche, hasta que la estrella los llevó primero a Jerusalén, en donde causaron sensación con la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Los sacerdotes se incomodaron, pues los paganos estaban mejor informados que ellos, y por eso los trataron con tanto desprecio e indiferencia. Muchos consideran al cristianismo como una religión excluyente, pero no es así. El Dios de la Biblia nos presenta preocupado por toda la humanidad, y su Santo Espíritu obra en la conciencia de todos los seres humanos, y por eso todos
pueden ser salvos. Porque el Espíritu Santo guía a los sinceros de corazón sin importar quiénes sean y dónde estén. San Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y en el juicio final, todos los seres humanos serán juzgados por la luz que recibieron. Es como en la escuela. Los exámenes se hacen en base a los estudios impartidos por los maestros y al grado escolar en que está el estudiante. No se va a examinar a un niño de primaria con el examen de uno de secundaria. No sería justo. De esta misma forma, Dios tiene hijos en los países paganos, en los países en donde hay dictaduras político-religiosas que impiden a la gente libertad para creer otra cosa de lo que ya está establecido. Y cuando Cristo venga, recogerá a sus hijos de los países donde cambiar de religión es traición penada con la muerte, y de otros países en donde creer en Dios es un delito. Por eso, mi amigo, mi hermano, estudia, examina, piensa y medita en las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que están a tu alcance, y puedes leerlas con toda libertad, y déjate guiar por la palabra de Dios, como los sabios de Oriente, que llegaron preguntando por Jesús a quienes debían saber, pero ignoraron voluntariamente la palabra de Dios. Oremos. Señor, ayúdanos a ser sinceros y honestos, a pensar con seriedad en las cosas eternas, en las cosas santas, e investigar hasta donde alcance nuestra capacidad tu palabra, y descubrir, en medio de la confusión que nos rodea, el camino de la salvación, así como lo hicieron los magos de Oriente. En Jesús lo pedimos. Amén. Puedes tú cantar, gozo te dará. Al cantar, 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 gran gozo te dará. Puedes tú reír, gozo te dará. A reír, 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 gran gozo te dará. Puedes tú orar, gozo te dará. A orar, 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 tu Dios te escuchará. Todos a cantar, a reír y orar, a cantar, reír y orar, gran gozo nos dará. La historia que les voy a relatar esta mañana es en la época cuando Rusia abrió sus puertas debido a la caída del comunismo y permitió que otros países entraran en lo que es la libre empresa. Y pudieron entrar compañías y entraron también la religión. En el año de 1994, después que eso aconteció de la apertura de sus fronteras, dos jóvenes americanos fueron invitados a ir a Rusia a compartir éticas, a compartir enseñanzas bíblicas, enseñar moral al pueblo de Rusia. Se les encargó que visitaran escuelas, orfanatorios y escuelas de policía y bomberos. La historia se realiza en un orfanatorio que tenía una capacidad de 100 niños. Ellos trabajan en ese orfanatorio, les enseñan historias de la Biblia y van aprendiendo los niños deseosos de conocer lo que Estados Unidos tiene con respecto a la religión. Cuando llegó la época de la Navidad, los americanos pensaron que era el momento propicio para contar la historia
del nacimiento de Jesús. Así que invitaron a todos, inclusive el personal, los trabajadores, y ellos empezaron a contar la historia. Todos estaban atentos, inclusive se acercaban más para tratar de captar cada momento, cada palabra de la historia que esos americanos estaban contando acerca del nacimiento de Jesús. Platicaron cómo Dios en su plan de salvación escogió a una mujer del pueblo de Israel para que fuera la madre de Jesús, cómo escogió a José que fuera su padre. Explicó que tuvieron que ir a empadronarse a la ciudad de Belén, donde eran ellos, y al querer hospedarse, no encontraron en ningún lugar espacio, en ningún mesón, porque todos estaban llenos. Por fin alguien se compadeció, le abrió las puertas y los puso en un establo. En ese establo, esa noche, nació el niño Jesús. Cuando nace, la madre, su mamá María, la agarra y pone al bebé en el pesebre. Termina la historia estos americanos y les dicen: traemos aquí cartoncitos, papeles, para que ustedes me hagan un pesebre. Entonces los niños empezaron a trabajar. Uno de los americanos empezó a pasear por toda la sala para ver si alguien necesitaba ayuda. En eso estaba cuando se acerca un niño que ya no estaba haciendo nada porque había terminado su pesebre. Pero cuando él se agacha y se acerca, ve que en lugar de un bebé hay dos. Inmediatamente llama al traductor y le dice: oye, pregúntale que por qué hay dos bebés. A lo mejor no entendió la historia. Entonces el niño empieza a relatar la historia. Y él se quedó asombrado. Nunca había oído la historia y cómo se la había aprendido con una sola vez que la había oído. Pero cuando llegó al paso donde dice: María puso el bebé en el pesebre, él empezó a inventar su propio final para la historia y comenzó a decir: y cuando María dejó el bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar para estar. Yo le dije que no, porque yo no tenía mamá ni papá y que no tenía un lugar para estar. Entonces Jesús me dijo que yo podía estar allí con él. Le dije que no podía porque no tenía un regalo para darle. Pero yo quería quedarme con Jesús. Por eso pensé qué cosa tenía que pudiese yo darle a Jesús como regalo. Se me ocurrió algo y fue un regalo muy original y le dije: voy a darle calor. Entonces le pregunto a Jesús: Jesús, si te doy calor, ¿ese sería un buen regalo para ti? Y Jesús me dijo: si me das calor, ese sería el mejor regalo que jamás haya recibido. Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús me miró y me dijo que podía quedarme allí para siempre. Cuando el pequeño Misha terminó su historia, las lágrimas llegaron a sus ojos. Empezó a llorar. No podía contener las lágrimas porque él, un huérfano, no tenía quien lo quisiera. Amigos,
nosotros, ¿qué regalo podemos darle a Jesús? ¿Podemos darle calor como este pequeño en su imaginación era lo único que tenía? Yo pienso, amigos, que nosotros debemos dar nuestro corazón. Porque si Jesús muere en nuestro corazón, muchos de nuestros problemas se terminarían. Que este tiempo de la Navidad sea un tiempo de meditación. Hay una cosa muy interesante que quiero compartir con ustedes. Los acontecimientos que están pasando en el mundo nos indican que Jesús viene pronto. Amigos, estamos preparados. Nos decimos cristianos, pero vivimos ese cristianismo. ¿Cómo estamos con nuestra relación con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús? Al caminar por esta vida, tenemos, si queremos ir con Jesús cuando venga por segunda vez, seguir sus pasos. Que el niño de Belén, ese sentimiento nuestro de quererlo, que esté en nuestro corazón, pueda perdurar por todo este año. Amigos, mediten sobre esto. Hay tiempo de meditar, tiempo de acción. Que Dios los bendiga y que tomen la correcta decisión en esta época de Navidad. Que Dios les bendiga. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.